a poder entender tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdame, Señor, a poder transmitir el mensaje, Señor, que tú me has dado, Padre Santo. Ayúdame, Señor, ayuda a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner tu palabra por obra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Dice que la había cercado, la había despedregado, había preparado el lugar para sembrar, para plantar uvas. Había preparado, había hecho todo lo que tenía que hacer para que el lugar fuera apto para que diera uva. Había escogido un lugar que fuera fértil, había escogido un lugar donde hubiera, buena tierra. Había escogido un lugar y había preparado ese lugar para que allí se produjeran buenos frutos. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que también había escogido lo mejor para sembrar allí. El Señor había preparado todo esto porque el Señor quería lo mejor. Y como el Señor quería lo mejor, Él había hecho lo mejor, había buscado el mejor lugar, había buscado las mejores semillas, las mejores frutas, las había escogido porque Él quería disfrutar de esa viña. La Biblia, cuando habla sobre esto, en la versión que nosotros tenemos aquí, dice que el Señor esperaba uvas y le dio uvas silvestres. Si nosotros buscamos en la versión Dios habla hoy, dice la versión Dios habla hoy, y el Señor esperaba uvas dulces y recibió uvas agrias. Entonces, el Señor había preparado lo mejor, había escogido lo mejor porque Él quería lo mejor. Había cercado el lugar, lo había despedregado, había puesto una torre fuerte en medio de ella, había escogido lo mejor para sembrar en ese lugar, lo había hecho en una tierra donde era fértil porque Él esperaba uvas dulces, porque Él esperaba buenas uvas. ¿Cuánto? Si yo me esfuerzo por algo, es porque si yo, por decir un ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto y voy a construir una casa, yo voy a ir y yo voy a buscar el mejor terreno para construir esa casa, ¿verdad? Voy a buscar un terreno que sea firme, voy a buscar unos materiales que cuando yo construya esa casa, cualquier tempestad no me lo pueda derribar, amén. Entonces, así mismo es el Señor. El Señor dice, yo voy a buscar lo mejor para entregárselo a mi viña, voy a buscar el mejor lugar porque yo voy a esperar lo mejor de ella. Pero dice que en ese escoger lo mejor y tomar lo mejor para entregarlo, para que saliera lo mejor de allí, dice que su viña le dio uvas agrias. Dice el versículo 3, dice, juzgad ahora entre mí y mi viña. Yo había hecho todo esto porque yo esperaba que mi viña diera buenos frutos. Yo había hecho todo esto porque yo esperaba que mi viña diera lo mejor. Juzguen ustedes entre ella y yo. Juzguen ustedes entre ella que le di lo mejor y yo que esperaba lo mejor, pero recibí lo peor de ella. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uva y ha dado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Dice, le quitaré su vallado, le quitaré su cerca, voy a permitir que sea hollada, voy a permitir que no sea podada, que no sea cavada, van a crecer cardos, van a crecer espinos, no caerá más lluvia sobre ella.
porque yo esperaba buenas cosas de ella, pero no la estoy recibiendo. Yo esperaba lo mejor de ella, pero no lo estoy recibiendo. Y dice el Señor, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Hoy nosotros somos esa viña del Señor. Yo creo que hoy el Señor a nosotros nos ha dado lo mejor para que nosotros podamos dar los mejores frutos. Yo creo que hoy el Señor nos ha dado a nosotros lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos dar los mejores frutos, para que nosotros podamos dar esos frutos. Pero ciertamente para poder dar esos frutos nosotros necesitamos esas vides escogidas. Para poder transmitir esos frutos nosotros necesitamos estar en ese terreno fértil. Nosotros necesitamos, para poder dar esos frutos dulces, estar pegados al Señor. Dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid. Vamos a leer desde el 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros aquí en la iglesia muchas veces se ha enseñado acerca de los frutos que el Señor espera de nosotros. ¿Cuáles son esos frutos que el Señor espera de nosotros? Que alguien me diga uno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Esos son los frutos que el Señor espera en nosotros, que nosotros podamos transmitir esos frutos. Pero mira lo que dice aquí el versículo 5, dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice la Escritura, mas los frutos del Espíritu son, y empieza a enumerar los frutos que acabamos de mencionar. Pero si nosotros le ponemos atención, dice, los frutos del Espíritu son. Cuando en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, y sigue diciendo, tomemos esa partecita allí en la mente. El versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Manifiestas son las obras de la carne y enumera todas las que leímos anteriormente. Y el versículo 22 dice, mas los frutos del Espíritu son, y los empieza a enumerar. Muchas veces nosotros nos enfocamos que los frutos que nosotros tenemos que transmitir son amor, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pero analicemos un poquito lo que está aquí. Dice, mas los frutos del Espíritu son. Esos frutos no van a venir de mí. Esos frutos van a venir del Espíritu Santo que habita en mí. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid verdadera y el que está unido a mí, yo estoy unido a él, va a dar fruto. Isaías capítulo 5 nos narra la historia de que el Señor ha preparado lo mejor para que esa vid dé buenos frutos. ¿Qué mejor hay que el mismo Jesucristo? ¿Qué cosa mejor nosotros podemos tener que el mismo Espíritu Santo con nosotros para poder dar esos frutos? Nosotros muchas veces nos esforzamos, buscamos por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, dar amor, tener esa fe que el Señor quiere que nosotros tengamos, tener esa mansedumbre, tener esa paz, tener esa confianza en Él, pero por nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a dar esos frutos. Por nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a ser capaces de poder darle al Señor esos frutos. Es a través del Espíritu Santo, de la comunión que tengamos con Él, de qué tan unidos tengamos una comunión con Él, nosotros vamos a poder transmitir esos frutos. Pero para eso, para que podamos llegar a tener esa comunión, necesitamos empezar a orar. Para que nosotros podamos tener esa comunión, necesitamos empezar a tener esa intimidad con Él. Si yo quiero dar esos frutos que el Señor espera que yo dé, porque Él ya nos ha dado lo mejor a nosotros, yo tengo que empezar a conversar más con el Espíritu Santo. Yo tengo que empezar a intimar más con el Espíritu Santo. Yo tengo que empezar a buscar, a saber qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él, a veces que se me viene a la cabeza, qué el Señor haría en esta situación. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo la vamos a lograr a través de la oración y la meditación de las Escrituras. Muchas veces nos esforzamos y buscamos X o Y estrategia para poder enseñar y transmitir y dar estos buenos frutos que nos habla la palabra. Pero queremos hacerlo lejos del Espíritu Santo de Dios. Queremos hacerlo sin tomar en cuenta el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia me enseña y la Biblia me dice que los frutos son del Espíritu Santo. Y mientras yo tenga esa comunión con Él, entonces yo voy a poder dar amor. Mientras yo tenga esa comunión con Él, entonces yo voy a poder tener esa fe. Entonces voy a poder tener esa mansedumbre. Entonces voy a poder dar esos frutos que el Señor espera de nosotros. Muchas veces esperamos dar esos frutos para acercarnos al Señor, porque nuestra conciencia de pecado nos va a alejar y nos va a decir que nosotros no podemos estar delante del Señor. Pero el Señor ya nos ha dado lo mejor. Jesucristo ya vino, murió por nosotros y nos ha dejado el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo podamos tener esa comunión íntima con Él. No importa que nuestro fruto hayan sido frutos silvestres. No importa que por mucho tiempo, por muchos años, por mucho tiempo, nosotros no
nos hayamos esforzado o lo hayamos hecho con nuestras propias fuerzas. Lo que importa es de que ahora, en el momento en el que estamos, en la situación en la que nos encontremos, podamos tener esa comunión con Él, podamos buscar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a tener esos frutos. Y eso solamente lo vamos a conseguir a través de la oración, a través de la meditación de las Escrituras. Y es algo que va a ser difícil. Es algo que va a ser complicado. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta orar. Porque los jueves es el culto más vacío dentro de la iglesia. Pero yo siempre le digo a los muchachos, al equipo, algo. Y yo les digo y trato de enseñarles esto. Si empieza uno del equipo a hacer las cosas bien, a esforzarse como el Señor quiere que nosotros nos esforcemos, a esforzarse en lo que debemos de esforzarnos, si empieza uno, eso puede animar a mi hermano que está a mi lado. Si empiezo yo, eso puede animar a mi hermano que está a mi lado. Y si él se anima, eso puede animar al hermano que está al lado de él. Y podemos ir haciendo una cadena para que todos podamos alinearnos. Porque al final, todos nosotros, los que estamos aquí, de una u de otra manera, debemos contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia. Pero eso solamente lo vamos a hacer a través de la oración. Y es una tarea que tenemos nosotros, los que estamos aquí, los que venimos a los cultos, de esforzarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque este es el culto en donde podemos enfocarnos un poquito más en lo que es la oración. Y no que en los otros no se haga, pero aquí lo podemos practicar un poquito más. Aquí podemos orar por unos por los otros un poquito más. Aquí venimos y podemos enfocarnos en eso. Y no es que los viernes, ni los domingos, ni los días de ayuno no se haga, pero debemos de aprovechar el tiempo que nosotros tenemos en estos servicios para enfocarnos en lo que es necesario y en lo que es bueno para nuestras almas. Queremos avivamiento, pero queremos que el avivamiento empiece en toda la iglesia para decir, gloria a Dios, hay avivamiento y involucrarnos en eso. Si queremos que se forme un avivamiento, debemos empezar nosotros mismos. El avivamiento empieza por mí. Si yo empiezo a buscar al Señor, a tener intimidad con Él, a compartir más con Él, a disfrutar esa intimidad, yo puedo transmitirle eso a mi hermano. Yo puedo ayudar a que mi hermano también pueda llegar hasta allá, a través de lo que el Señor ha depositado en nosotros. Y así cuando venga alguien de afuera, que le podamos transmitir eso, pero eso de quién va a nacer, no va a nacer de nosotros, no va a nacer de nuestra carne, va a venir del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Así que, amados hermanos, yo les exhorto a que cuando pensemos en estas cosas, analicemos y meditemos en los frutos que nosotros estamos dando. No lo veamos como los que yo, José Caballero, está dando, sino cuáles son los frutos que está dando el Espíritu Santo a través de mí. Los frutos no van a venir de José Caballero, no van a venir de Ezequiel, no van a venir de Luis. Los frutos van a venir del Espíritu Santo que está en nosotros. Esforcémonos por tener esa comunión con Él. Y solamente a través de Él podemos dar esos frutos que el Señor quiere que nosotros demos. Amén.
Así que